gran saludo para todos. Vamos a continuar con nuestro curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y de manera particular, en este video, vamos a considerar las propiedades de este modelo frecuencial de los sistemas lineales invariantes en el tiempo discreto, que es la función de respuesta a frecuencia. Entonces, lo habíamos denotado de esta manera, h de la j teta, y vamos a ver que tiene 4 propiedades que lo distinguen. La primera de ellas es la periodicidad. Entonces, la función de respuesta a frecuencia es una función periódica y su periodo es 2pi. Es decir, que cada 2pi radianes, ella repite su patrón, ¿okay? Si la interpretamos gráficamente. La segunda propiedad concierne la simetría. La función de respuesta en frecuencia es una función matemáticamente de variable compleja que podemos expresar en forma exponencial, en forma palar, a través de su magnitud y su fase. La magnitud de esta función de respuesta en frecuencia va a exhibir una simetría par que satisface esta relación, mientras que la fase va a exhibir una simetría impar que satisface esta segunda relación. Entonces, esto es lo que en los cursos de matemática nosotros solíamos expresar, ¿no? de esta manera. F en menos x igual la función en x para la simetría par. Y para la simetría impar, f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, geométricamente, la simetría par se materializa como una simetría especular en torno al eje de amplitud, al eje vertical, mientras que la simetría impar se manifiesta a través de una simetría con respecto al origen del plano cartesiano, ¿no? Del sistema de coordenadas. Eso lo que quiere decir es que si la gráfica de la fase de la función de respuesta en frecuencia se rota 180 grados, volvemos a tener la misma imagen inicial. Entonces, la segunda propiedad concierne entonces la simetría. La tercera, muy útil, tiene que ver con el rango de frecuencia de las frecuencias que están involucradas. Entonces, teta es la frecuencia digital y aquí f es la frecuencia analógica. Como consecuencia del teorema del muestreo, recuérdense que el teorema del muestreo estipula que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima que aparece en la señal analógica que nosotros queremos muestrear. Entonces, cuando la frecuencia digital teta, que es igual a la angular por el periodo de muestreo, y como la angular es 2pi por f, ¿okay? Entonces por el periodo de muestreo, esta es la relación entre frecuencia digital teta y frecuencias analógicas, ya sea la angular w o f, ¿no? Que es la frecuencia en hertz. Entonces, cuando la frecuencia digital está comprendida entre 0 y pi, la frecuencia analógica lo hará en este intervalo, entre 0 y la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces, esto es importantísimo en la práctica. La última propiedad tiene que ver con que la magnitud podemos expresarla también en decibeles. Entonces, la magnitud, que es un número positivo comprendido en este intervalo entre 0 e infinito, se puede expresar en decibeles mediante esta operación logarítmica, ¿no? 20 veces el logaritmo en base 10 de la magnitud. Entonces ya veremos en su momento qué implicaciones tiene esto. Entonces, de momento, estas son las 4 propiedades que presenta este modelo frecuencial de los sistemas LTI discretos. Hay periodicidad en la función de respuesta en frecuencia. Ese periodo tiene un valor de 2pi radianes. Hay simetría. Para la magnitud, una simetría par, y para la fase, una simetría impar. Hay un rango de frecuencia, ¿okay? Donde nosotros trabajamos, que para la frecuencia digital está entre 0 y pi, y eso va a corresponder a frecuencias analógicas entre 0 y un medio de la frecuencia de muestreo. Y por último, la magnitud se puede representar también en decibeles. Vamos con el análisis de la primera propiedad, la periodicidad. Entonces, nosotros recordamos que en un video previo se mostró cómo calcular la función de respuesta a frecuencia a partir del modelo respuesta al impulso. Esta es la expresión matemática que lo permite.
Y recuérdense que en la mayoría de los casos el sistema es causal, por lo que la respuesta al impulso es 0 para valores negativos del tiempo, y eso conlleva a que la posición inicial de esta suma sea 0 en lugar de menos infinito. Ok, entonces vamos a evaluar esto en una frecuencia de θ más 2pi. Entonces reemplazamos aquí en el interior de esta suma, en particular aquí en la exponencial, por ese valor frecuencial. Desarrollamos por propiedades de los exponentes, ¿okay?, esta potencia como un producto aquí de potencia, y cuando analizamos la segunda exponencial compleja, nos damos cuenta de que ella siempre es 1. ¿Okay? Recuérdense que un fasor se puede representar de esta manera. ¿Okay? Le podemos asociar a un número complejo expresado en forma polar, se le puede asociar un fasor, que si este es el eje real del plano complejo y este el eje imaginario, ese fasor va a tener magnitud ρ y va a girar un ángulo alfa. En este caso, tenemos que esto tiene amplitud, magnitud 1, y está girando un múltiplo de 2pi. Eso quiere decir que él siempre va a terminar en esta posición. Gira los 2pi radianes y vuelve a mantenerse en esta posición. Es decir, que él siempre va a tener un valor de 1, ¿no? Porque está girando múltiplos enteros de 2pi. Una vuelta completa del fasor. Entonces, todo esto que está acá es igual a 1. Por lo que, en definitiva, tenemos que la función de respuesta de frecuencia se está repitiendo cada 2pi radianes, ¿no? Entonces hemos demostrado la periodicidad de esta función. Un ejemplo, aquí tenemos una función de respuesta de frecuencia, ¿okay?, el modelo matemático, y si la graficamos a través de un programa en MATLAB, bueno, aquí nos damos cuenta de que la magnitud está exhibiendo esa periodicidad, lo mismo que la fase. Vamos con la segunda propiedad que comentábamos al inicio, que tiene que ver con la simetría. Entonces habíamos dicho que la magnitud tenía simetría par, mientras que la fase exhibía una simetría impar. Retomamos la fórmula para calcular la función de respuesta de frecuencia a partir de la respuesta al impulso. Y mediante la fórmula de Euler, nosotros esta exponencial la podemos expresar en esto, ¿no? El coseno de θn menos j el seno de θn, lo que nos permite entonces esta suma separarla en 2. Expresamos esto de manera más compacta llamando a la primera suma x y a la segunda y. Y luego, en este momento, ¿okay?, haciendo algo similar con h de a la menos j teta, vamos a lograr expresar la función de respuesta de frecuencia en forma rectangular o cartesiana, aplicando la fórmula para calcular la magnitud del módulo, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Nos damos cuenta que vamos a obtener el mismo resultado, ya sea que trabajemos con h de a la j teta o h de a la menos j teta. Entonces, eso nos ratifica la simetría par de la magnitud de la función de respuesta de frecuencia. Si hacemos algo similar ahora, pero para el caso de la fase, ¿okay?, recurrimos a la fórmula para calcular la fase, que es esta, arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, y la calculamos tanto para h de la j teta como para h de la menos j teta. Nos damos cuenta, ¿okay?, se desprende de manera inmediata, que la fase es ahora la que presenta una simetría impar. Hay aquí un ejemplo gráfico, donde apreciamos que la magnitud tiene simetría par, hay simetría especular en torno al eje de amplitud, al eje de ordenada, mientras que la fase presenta simetría con respecto al origen del plano cartesiano, exhibiendo entonces una simetría impar. Lo otro que podemos apreciar en este ejemplo es también la periodicidad. El patrón de repetición es 2pi, y adicionalmente algo que habíamos comentado al inicio sobre el rango frecuencial práctico entre 0 y pi. ¿Okay? Entonces, bueno,
la tercera propiedad que ya hemos comentado, el rango de frecuencia, es este, ¿no? La frecuencia digital va a estar comprendida siempre entre 0 y pi. Eso quiere decir que las bajas frecuencias están en el entorno de 0 y las altas frecuencias, para el caso de los sistemas discretos, van a estar en el entorno de pi. Y este intervalo frecuencial, ¿okay?, para la frecuencia digital, de 0 a pi, se le asocia este rango de frecuencias para las frecuencias analógicas, ¿okay?, entre 0 y 1/2 de la frecuencia de muestreo. Y eso es así por el teorema del muestreo, ¿no?, que restringe el campo analógico. Entonces, fíjense la equivalencia. Aquí tenemos un intervalo frecuencial para la frecuencia digital y el equivalente para la frecuencia analógica, ya sea en hertz o ya sea en radianes por segundo, ¿no?, la frecuencia singular y la frecuencia angular. Entonces, fíjense que por supuesto, bueno, 0 equivale a 0, pi equivale a 1/2 de la frecuencia de muestreo, 2pi, por lo tanto, va a equivaler a la frecuencia de muestreo. Pero frecuencias por encima de pi, ¿ok?, ya indican que no se está cumpliendo con el teorema del muestreo. En todos los casos, el rango frecuencial de interés va a estar comprendido siempre entre 0 y pi y con su equivalencia, ¿no?, para el caso analógico. ¿Okay? Entonces, esto es importantísimo retenerlo. Frecuencia digital, entonces, entre 0 y pi. Frecuencias analógicas entre 0 y 1/2 de la frecuencia de muestreo. Un ejemplo. Tenemos aquí una señal analógica que está formada por la suma de estas dos señales sinusoidales. Entonces, vamos a recordar que la frecuencia angular, ¿okay?, porque esto está en este formato, ¿no? Esto aquí arriba está expresado en el formato coseno o seno de W por T. Pero recordamos que W es igual a 2pi por F por T. Entonces, si nosotros expresamos esto de esa manera, nos damos cuenta que la frecuencia en hertz para la primera aquí componente es 1000, mientras que para la segunda es 3000. Eso quiere decir que la frecuencia máxima, si nosotros queremos muestrear esta señal analógica, va a ser 3000. Entonces la frecuencia de muestreo, la menor posible, es 6 kHz. Entonces, si seleccionamos como frecuencia de muestreo 6 kHz, que es una frecuencia que está cumpliendo con el teorema del muestreo, entonces, y nosotros discretizamos esta señal, recuérdense que para discretizar el tiempo se reemplaza por múltiplos enteros del periodo de muestreo. Entonces, donde hay t, colocamos aquí nt, y tenemos presente que el periodo de muestreo es el recíproco entonces de la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, nosotros en esta expresión, ¿okay?, podemos dividir entre la frecuencia de muestreo, que es 6000. Lo que resulta aquí en una frecuencia 2000 entre 6000 es pi tercio y 6000 entre 6000 da 1. Por lo tanto, pi. O sea que en definitiva, ¿okay?, cuando analizamos la señal analógica arriba y la señal digital correspondiente que se estuvo discretizando la primera, nos damos cuenta que 1000 Hz equivale a pi tercio y 3000 equivale a pi. Y fíjese que 3000 es 1/2 de la frecuencia de muestreo para la elección que hicimos de frecuencia de muestreo, que es 6000 en este ejemplo particular. Entonces, una vez que uno fija la frecuencia de muestreo, establece un tope en las frecuencias analógicas que podemos analizar, y las frecuencias digitales inmediatamente van a estar circunscritas a ese intervalo frecuencial de 0 a pi. ¿Okay? Entonces, aquí lo que les comentaba, entonces en este ejemplo en particular, pi equivale a 1/2 de la frecuencia de muestreo, que es 3000, y pi tercio, que estaría por acá, se le va a asociar 1000. Ok, entonces ahora sí llegamos a la última propiedad, que lo que establece es que la magnitud se puede expresar entonces en decibeles mediante esta operación logarítmica, ¿no? 20 veces el logaritmo en base 10 de n.
Entonces, fíjense unos ejemplos. Aquí si la magnitud es 0,67, en decibeles va a ser menos 3,48 y así para los otros valores de magnitud. Entonces, lo primero que notamos es que si la magnitud aquí en decibeles es negativa, eso, fíjense que corresponde a un valor menor que 1. Eso prácticamente es una atenuación. La salida del sistema va a ser más pequeña en amplitud de lo que está entrando. Mientras que si la magnitud en decibeles es positiva, tenemos una amplificación. Entonces, analizando simplemente el signo de la magnitud en decibeles, nosotros podemos determinar inmediatamente que si el sistema está atenuando o está amplificando. Si la magnitud es negativa, él atenúa. Si la magnitud es positiva, él amplifica. Y la otra ventaja que tenemos de trabajar en decibeles tiene que ver con las propiedades de la operación matemática de logaritmo. Entonces, multiplicaciones se van a convertir simplemente en sumas de decibeles, mientras que divisiones se convertirán en restas de decibeles. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.